que ya os he contado cosas antes. Bueno, yo trabajo en la Universidad de Murcia, como ya sabéis desde ayer, y soy editora de la revista Journal of Second Writing, muy diferente a la que se ha presentado antes, y ahora os explicaré dónde están las diferencias para que vayáis entendiendo lo que pasa en unas disciplinas y en otras, pero también tengo una importante labor de edición como coordinadora de publicaciones de la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada. Todos los campos disciplinares tienen una asociación nacional y una asociación internacional. Mi área es la lingüística aplicada y las siglas de la asociación internacional es AILA. Y AILA, la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada, tiene dos publicaciones, dos grupos de publicaciones, dos tipos. Uno es una serie de libros, una serie es una colección de libros que publica una editorial que es John Benjamins. Los que sois lingüistas sabéis que es una editorial muy importante en el campo de la lingüística. Y por otra parte publica una revista que es el IELTS Review, que se publica una vez al año. ¿De acuerdo? Así es que esa es otra labor que hago, pero lo que realmente Pascual me ha pedido es que os cuente un poquito cómo funciona la revista Journal of Second Writing, de la que ayer ya os expliqué un poquito. Bueno, la revista, bueno, esto sale fatal, así que casi que me escucháis y a mí vais viendo los dibujitos. La revista está publicada por Elsevier. Mis compañeros saben que Elsevier es un gigante, ¿de acuerdo? Y tiene todas las ventajas y todos los inconvenientes de los gigantes. Los gigantes es una multinacional, es una editorial que publica cientos de revistas en todas las disciplinas y para la que una revista de ciencias sociales cuenta poco. ¿De acuerdo? O sea que muchas de las iniciativas que tiene esta editorial, ahora os contaré alguna que mis compañeros verán que en su área es muy importante, las ciencias sociales no cuentan mucho, no es una revista ni que le dé mucho dinero, es una revista pequeñita, ahora os explico por qué, y por tanto tenemos las ventajas de servirnos de todos los beneficios que tiene que tu editorial sea muy potente y muy importante, pero también las desventajas de que si eres muy pequeñito en una cosa muy grande, pues realmente puede ser que muchas de las iniciativas a ti ni te vayan ni te vengan. La revista es muy diferente a la que nos ha explicado nuestro compañero, porque no es una revista de una gran área de investigación. El área de investigación, si pensáis, estaría en las ciencias sociales, estaría la lingüística, dentro de la lingüística aplicada, y dentro de la lingüística aplicada estaría un área de investigación muy concreta, que es la escritura en segundas lenguas. Con lo cual, eso os explicará, para que pongáis las cosas en perspectiva, por qué el número de submissions, el número de papers que se mandan a una revista como la que han explicado antes, puede ser 800 y la nuestra es un cuarto de eso, son 200. Eso explica que hay muchísimas menos personas en el mundo que dentro del ámbito de la lingüística y de la lingüística aplicada trabajan en concreto ese área tan específica. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que pasa, hay revistas muy grandes y revistas muy pequeñas. Y eso también os va a explicar por qué el equipo editorial es completamente diferente, porque bueno, los números ya veréis, no tiene nada que ver con lo que se ha explicado antes. Es una revista que, como tenéis aquí, se dedica a publicar, lo leo en inglés, que lo entendemos todos y así no tengo que ir traduciendo, theoretically grounded reports of research and discussions that represent a contribution, y ahora mismo acaba de decir el compañero que lo importante es decirle al lector cuál es la contribución, es decir, tiene que haber una contribución a lo que sabemos sobre ese área de investigación. Y en nuestro área, las tres contribuciones pueden ser de carácter teórico, de carácter metodológico o de carácter aplicado. ¿De acuerdo? Y la aplicación casi siempre es a cuestiones de aprendizaje y enseñanza de lengua. Bien, pues eso es digamos, el scope, el ámbito de la revista. ¿Por qué está una persona que se llama Rosa Manchón dirigiendo una revista que durante 20 años casi la han dirigido solamente los americanos? Pues precisamente porque este ámbito de los estudios de la revista durante mucho tiempo se centró en cómo escriben las personas, pero en contextos de segundas lenguas, es decir, inglés en un país de habla inglesa o francés en un país de habla francesa, pero no qué sucede en los contextos de lengua extranjera cuando escribimos en inglés en un país como España. Es decir, hay un nuevo ámbito de investigación que estaba siendo emergente, que empezaban a aparecer grupos de investigación potentes en países como Holanda, como España, como Japón, y esa investigación tenía que estar representada en la revista, y de hecho se iba representando cada vez más. Primero nos invitaron a algunas personas de estos grupos de investigación de distintas partes del mundo a ser miembros del Consejo Científico, y en 2008 se me invitó a que formase parte del equipo editorial, siendo una de las dos editoras de la revista. Esa es la razón, se expande el campo y entonces hace falta que venga una persona de un área emergente, donde hay investigación potente, a dirigir esa revista por todo lo que ello conlleva. Nosotros publicamos 4 volúmenes al año y además también publicamos special issues, es decir, números monográficos. Esos números monográficos normalmente están muy dirigidos por el equipo editorial de la revista, es decir, hay un tema puntero
que puede ser teórico, puede ser metodológico, y entonces encargamos a unas personas del mundo importantes que hagan ese trabajo. Entonces hay 4, 5, 10, los que sean, y otras veces nos vienen propuestas, y esas propuestas se evalúan y se publican. Esos special issues suelen ser muy punteros en el campo, porque realmente suelen ser grandes autoridades las que contribuyen a ello. El organigrama de la revista es completamente diferente, ya veréis aquí los tamaños no tienen nada que ver. Nosotros, bueno, esto ha salido así. Tenemos por una parte el equipo editorial, por otra parte está el editorial board, es decir, eso que yo os explicaba ayer, ese grupo de personas que asumen el compromiso con la revista de evaluar un número de artículos al año, y que, como veis, es bastante, utilizo la misma palabra que se ha utilizado antes, global, ¿no? Hay personas de muchas partes del mundo, y eso representa realmente lo que sucede hoy en el mundo. Y por otra parte están todos esos evaluadores, reviewers del mundo, a los que, como yo os contaba ayer, se accede y se les pide que ayuden, porque suelen ser especialistas en un determinado área. Este es el equipo, o sea que comparado con la transparencia que hemos visto antes, esto es un equipo muy chiquitito, como podéis ver, ¿no? Hay 2 editoras, lo que antes he dicho editor-in-chief, es decir, las editoras de la revista. Durante mucho tiempo estos 2 editores fueron 2 compañeros de Estados Unidos. Posteriormente se quedó una de ellas, Ilona Lecky, y yo me sumé al equipo. Ilona Lecky al final lo dejó y entró Chris Tardy, y en este momento trabajamos 2 personas, una que trabaja en una universidad de Chicago y yo que trabajo en la Universidad de Murcia. El equipo también lo forma, bueno, cada una de nosotras tenemos un assistant, ¿de acuerdo? Entonces ese assistant se encarga de una serie de funciones técnicas que mis compañeros conocen muy bien y que vosotros ya os podéis imaginar con algunas de las cosas que comentamos ayer. Después nosotros tenemos una sección en la revista donde se hacen recensiones, reviews, de libros importantes en el campo, en nuestro caso de writing, y hay una persona que se encarga de ello, que es la que gestiona todo el proceso de cuando llegan las revisiones, etcétera, etcétera. Y en nuestro campo también, como en otras, hay mucho aparato estadístico en los trabajos que son de corte cuantitativo, porque en mi área hay mucha investigación cualitativa y cuantitativa. Y tenemos una persona que es el que da el último vistazo a que todo el aparato estadístico realmente sea correcto. Y esta persona es un psicólogo que trabaja en la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Así que es un equipo donde hay una persona que está en España, otra persona que está de base en Estados Unidos, otra persona que está en Hong Kong y otra persona que está en el Reino Unido, y eso, como sabéis, hoy en día pues es exactamente lo mismo que si yo le mando un email a Pascual, que está en el edificio de al lado, porque nos comunicamos por email y por esas plataformas electrónicas de las que se ha hablado antes. La revista, bueno, esto no sé ahora qué pasa, no se ve. Bueno, pues estaba el 11, el año pasado estaba el 11 de 141, lo cual está muy bien. Este año hemos bajado, pero por número es muy fácil que una revista tan pequeñita suba y baje mucho en un año, porque el número de artículos que se publican es muy poquito, y como ya os dije ayer, cómo se computa el índice de impacto es el número de citas dividido por número de artículos. Entonces, con que tengas un solo artículo que se publica mucho, subes un montón, y con que no se publiquen mucho los de un año, bajas un montón. De todas formas, seguimos estando en el primer cuarto, pero ha bajado, y eso lo sabe muy bien la editorial, y no pasa absolutamente nada, porque luego el factor de impacto de 5 años se mantiene muy bien, y además es una revista muy considerada en el área, pero que es muy variable en algunas áreas por cuestiones numéricas. La revista ha hecho una apuesta importante desde siempre por ser realmente internacional y por incluir perspectivas, voces y personas del mundo, es decir, por ser una revista global. Y ahí se han introducido muchas iniciativas, y por otra parte es una revista que intenta abrir la puerta a personas que trabajan donde sea. Simplemente hay un criterio, que es la contribución al campo. Antes lo hablábamos cuando empezamos, hay otras disciplinas donde desde siempre habéis publicado internacionalmente, y supongo que cuando hacíais la tesis ya os decían que había que publicarlo. Bueno, a mí es que ni me lo mencionaron, porque cuando en Humanidades y Ciencias Sociales no se publicaba internacionalmente. Es verdad que en inglés tenemos la ventaja de que la lengua la llevamos ya puesta, pero la lengua, ahí luego hay que aprender a escribir artículos académicos, y luego hay que codearse con las personas que están haciendo investigación puntera. Lo bueno es que esto ya se ha terminado, y como se ha terminado aquí, se ha terminado en muchos otros sitios. La revista realmente tiene que asegurarse de que hay una apuesta. Pero no, la película no es tan bonita, yo no sé lo que sucede en otras áreas. En nuestro área, el índice de artículos que se someten a evaluación ha aumentado considerablemente, pero la calidad no ha ido pareja.
Desde que es electrónico no lo mandas a una persona, sino que lo mandas a una plataforma, y por otra parte la presión por publicar ya sabéis que es impresionante en muchísimos sitios, y hay un país en concreto donde realmente es muy problemático. Esto hace que el índice de rechazo sea altísimo. Nosotros tenemos un índice de aceptación entre el 5 y el 10% nada más, lo cual es muy bajo, es decir, solamente un 10% de todos los artículos que recibimos se publican, pero también tengamos en cuenta que es un área muy concreta y que hay muchos artículos que nos los mandan y que no son para nosotros, ¿no? Ayer, cuando hablaba con los alumnos del curso, les di una serie de estrategias. Una de ellas me ha encantado que lo hayas mencionado, que es que hay que planificar y presupuestar la publicación en inglés. Era la segunda. La primera era elegir bien la revista, eso es lo primero. Si elegimos mal la revista, vamos mal, y mucha gente no la elige bien, lo manda a ver qué pasa, porque como está el 11.144, pues por si cuela, y luego si no cuela pues no pasa nada, con lo cual pasamos muchas horas los editores diciendo muchísimas gracias, pero esto wrong fit, que es la expresión que utilizamos, ¿no? Eso también hace que el índice de impacto, el índice de aceptación sea más bajo. Bueno, pues aquí hay una serie de cuestiones que tenemos en cuenta. Hemos gradualmente expandido el scope, el ámbito de la revista, para incluir segundas lenguas extranjeras, muchas lenguas, no solamente el inglés. Hemos tenido en cuenta una serie de ethical issues. Antes ha dicho el compañero que quien sabe inglés tiene más ventaja, eso no hay ninguna duda. Y una revista que se dedica a la investigación sobre cómo se escribe en una lengua no nativa tiene que ser consciente de ese componente ético y tener en cuenta que no podemos rechazar por ese tema, aunque tampoco se puede aceptar. Es decir, ahí hay una serie de componentes que podemos hablarlos en otro momento, y hay algunas otras medidas que quizás luego podamos discutir. Progresivamente los papers, por ejemplo, que se procesaron en el 2011, pues veis que venían de muchísimos países, y así también es la publicación. Y el rechazo exactamente igual, es decir, que se aceptan o se rechazan y para nada tiene que ver de dónde viene el paper que se ha enviado, el artículo. Los temas éticos que nosotros sí tenemos en cuenta, y que además se discuten bastante a menudo en estos foros académicos, es que hay personas en determinadas partes del mundo que no tienen acceso a lo que les llamamos professional networks. Nosotros poco a poco las vamos teniendo, pero hay personas que no. Y ayer yo os decía que una de las cuestiones importantes es esa, es formar redes profesionales. Hay otra, y es las cartas de decisión. Las cartas de decisión hay que leérselas y hay que escribirlas con cuidadito, sobre todo cuando se rechaza sin revisión. Yo no sé cuántas rechazáis vosotros sin revisión, nosotros 60%. No se envía a los evaluadores, o sea, llega y no se envía a los evaluadores. Esa carta hay que escribirla con cuidado, porque esa carta, si la manda, si el artículo lo ha enviado un investigador experimentado, sabe aguantar el tipo, ¿no? Pero si una persona joven, esa carta puede tener consecuencias. Entonces, esa carta nos la pensamos mucho cuando no lo mandamos a evaluar. Normalmente somos bastante específicos, perdemos el tiempo en eso. Y podemos hacerlo porque el número de submissions que tenemos lo permite. Entonces le digo, mire, esto va usted en buen camino, pero así no, ¿no? Esto tal. Y eso lo intentamos, no siempre uno tiene el tiempo para poderlo hacer. Y en nuestras reuniones anuales, que como ha dicho el compañero antes, suelen coincidir con el congreso puntero. En nuestro caso el congreso puntero siempre suele ser de la Sociedad Americana de Lingüística Aplicada, que se celebra normalmente en marzo. Ahí nos reunimos los editores de todas las revistas de lingüística aplicada, y hemos hecho ya un ethics guide, porque los comportamientos antiéticos van en aumento. Yo ayer os contaba algunas cosas. Les contaba, por ejemplo, que hace 3 días me escribió un editor de otra revista diciéndome que le había llegado un artículo, que habían cogido uno que nosotros habíamos publicado el año pasado, le habían cambiado el nombre y ahí iba, ¿no? Entonces le habían metido el programita para ver el grado de coincidencia. Yo lo hice ayer y tenía un 64% con uno que habíamos publicado y 72% con otro, o sea, es realmente alto. Entonces se ha hecho un ethics guide, lo que yo os explicaba ayer: cuando se lleva uno el artículo de una revista, no se lo puede llevar al principio, se lo lleva cuando te lo rechazan, y mientras tanto hay que estar. Es decir, hay una serie de componentes éticos que la revista intenta hacer evidente, para que todo el mundo sepa de qué es lo que estamos hablando. Y bueno, pues esto eran otras cosas que quizás podemos hablar luego. La revista, como digo, es mucho más pequeñita que la otra que hemos visto antes, y la revista va expandiendo progresivamente también las secciones.
En ese sentido, Elsevier, a pesar de ser un gigante, todavía nos da bastante libertad para poder decidir. Y ahora, por ejemplo, acabamos de introducir una sección que se publica en este número la primera vez, que le llamamos Disciplinary Dialogues. Diálogos disciplinares, es decir, cuestiones que merece la pena discutir. En lugar de una mesa redonda, lo vamos a hacer por escrito. Una nueva persona se ha sumado al equipo editorial, la verdad es que lo he olvidado, lo tenía que haber puesto, que es Dwight Atkinson. Él lo va a controlar, él piensa un tema que es polémico, y entonces habrá un artículo de base que se le invita a una persona bien asentada en el campo, al que responden de forma corta 5 personas más. Es decir, la revista intenta ser un foro de los debates disciplinares que hay en este campo específico y desde luego representa la mejor investigación que se hace en este campo, de ahí que el índice de aceptación sea tan bajo. Bueno, más o menos eso es lo que tú querías, ¿no?